Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este episodio nuevo de Podcast Los Tiempos. Como siempre, nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta, pues todas las semanas con un episodio nuevo, un capítulo nuevo y obviamente también una temática nueva. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, pero también comente y active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, en Facebook, en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Hace días nada más, el Rojo, el equipo aviador, prácticamente ya ha firmado el contrato entre Wilstermann 360 Sociedad Anónima y el directorio de Wilstermann. Sin duda alguna, pues hay una gran esperanza puesta en los ojos en esta administración, en estos empresarios que sin duda alguna están apostando y van a apostar a lo largo de 25 años, cuando menos hasta el 2050, para que el equipo aviador, y ahora sí, casi literalmente, pueda levantar vuelo. Indudablemente, pues hay muchos temas importantes de que hablar, sobre todo la crisis económica, y creo que va a ser una inyección de esperanza para todos los cochabambinos, indudablemente, pero también una repercusión a nivel nacional y, por qué no decirlo también, obviamente, en el equipo. Estamos prácticamente con el gerente de Praxis, el señor Jorge Ferrufino, uno de los principales accionistas de Wilstermann 360 Sociedad Anónima. Señor Ferrufino, muchísimas gracias por estar en este podcast. Bienvenido. Gracias, un gusto. Saludos a la audiencia y bueno, presto a recibir las preguntas que necesite. Bueno, yo creo que la primera pregunta es, bueno, ya prácticamente está consolidado. Wilstermann 360, hace algunos días se ha firmado ya el contrato con el directorio. ¿Cómo ha sido esa recepción? Indudablemente en estos pocos días sabemos perfectamente que ya se ha dado, digamos, un gran pie importante, no solamente en la estructura de Wilstermann 360, sino también en el tema económico. Bueno, sí, en realidad empieza el trabajo, digamos, ¿no? Hasta hace unos días eran ideas, era una aprobación de asamblea que era importantísima, ya se ha firmado el contrato, como tú dices, y hoy día ya estamos trabajando duro en este tema. Hay un montón de reuniones, un montón de revisiones, estamos metiendo un equipo más o menos de 30 personas a hacer revisiones en el club, es decir, estamos haciendo un trabajo bastante grande para poder intentar tomar el control lo más pronto posible. Desde el punto de vista estratégico, ¿cuáles son un poco los parámetros, no solamente jurídicos, sino también de proyección, para un poco impulsar lo que significa Wilstermann, el equipo aviador? A ver, hay íconos cochabambinos, ¿no? El Wilstermann, la feria, el Corso, y los íconos cochabambinos no son algo que nosotros podamos dejar que muera. Wilstermann es una marca supremamente fuerte, no solo en Cochabamba, sino en Bolivia y en el mundo, dentro de la lógica del fútbol. Y perder una marca de ese calibre sería un despropósito. Entonces, estratégicamente, estamos planificando soportar, digamos, en el peso de la marca, en el valor de la marca, todas las acciones que nosotros vamos a hacer, entendiendo que en el camino todos los cochabambinos van a tener la oportunidad de volver a ser, digamos, dueños en la cuota parte que corresponda o que puedan acceder por las posibilidades de cada uno, pero que todos los cochabambinos pueden ser dueños de la marca, ¿no? Ahora, en términos históricos, usted bien lo ha dicho, el Wilstermann es, yo diría, pues uno de los íconos históricos de Cochabamba, y creo que en ese sentido, pues estando, digamos, en momentos muy, muy buenos, grandiosos, y obviamente en momentos bastante complejos, la hinchada siempre ha estado ahí al pie del cañón, como se dice. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo está siendo la recepción en este momento de esta, yo diría, pues, alianza entre Wilstermann 360, Sociedad Anónima, y el directorio de Wilstermann? En la primera parte, digamos que yo digo, estamos en un cuarto intermedio de confianza. Hoy día mismo notamos la confianza de la gente, sentimos que la gente está dispuesta a apoyar, pero también tenemos claro que esto tiene un tiempo y que en ese tiempo tenemos que dar señales muy claras de que esa confianza se pueda traducir en resultados que vayan mostrando a la gente que esto sí que puede ser algo de largo plazo, sí que puede ser algo
positivo para Wilstermann, para la sociedad, para los cochabambinos, y entonces en la medida que logremos hito a hito mostrando que las cosas se pueden lograr, estoy seguro que esa confianza no solo se va a mantener, sino que va a crecer, y eso se va a transformar además en un apoyo, Dios mediante, efectivo de parte de los cochabambinos. Dos temas importantes. Uno, indudablemente, pues es un reto, ¿no? Y por otro lado, obviamente también la inversión no es cosa menor. Hay una inversión bastante fortísima en ese sentido, y obviamente pues eso tiene que salir del bolsillo en este caso de los empresarios y de los socios. Y por otro lado, indudablemente está este tema tan recurrente en el equipo, el tema, digamos, de la deuda, sueldos impagos, etcétera. En parte ya se ha subsanado este tema, es decir, por ejemplo, algunas deudas que tenía el equipo, con cuánto, digamos, se ha desembolsado, cuánto se ha desembolsado ya para poder un poco paliar esta situación. Bueno, a ver, un tema súper importante. No vamos a dar montos oficiales en ningún momento, porque si yo tengo que he dado 10 pesos, pasado mañana o mañana mismo tengo una cola de 100 personas por los 10 pesos que ya he dado. Entonces esa parte no la vamos a explicar demasiado, pero sí que ya estamos empezando a tomar acciones. Ya nos hemos contactado con algunos acreedores relevantes en términos de los que están con nominación de FIFA o con temas de, digamos, exjugadores de fútbol. Estamos empezando a revisar eso. Los acreedores globales, que son los acreedores masivos, les hemos invitado públicamente a que puedan entregar, digamos, documentación del respaldo de la creencia. Esto está entrando, una vez que recibamos un paquete importante, va a entrar en un proceso de auditoría. Queremos estar 100% seguros que lo que vamos a pagar son deudas reales del club. Y bueno, los acreedores de seguro tienen la documentación que respalde ese tipo de creencias. Pero lo que nos hemos enfocado en esta primera etapa es en el corriente. Pagar sueldos, al menos un sueldo, que la gente vea que, me refiero a los operativos del club, vean que esto va a funcionar y que se pongan las pilas y el pecho, o en realidad se carguen esta primera etapa a la espalda para poder avanzar. ¿Se puede saber más o menos a cuánto asciende la deuda del equipo? Digamos como... No, eso sí hemos publicado en la asamblea, son 7.8 millones de dólares. No estamos 100% seguros que ese sea el número, porque la documentación no era, digamos, tan fidedigna. 7.8 millones de bolivianos. De dólares. De dólares. Es una cifra fortísima, pero por ahí es un poco más, por ahí es un poco menos. Lo vamos a saber con claridad ahora que estamos empezando a recibir la documentación, pero bueno, vamos a ir afrontándola. Yo decía esto con claridad: 7.8 millones de dólares en tu bolsillo o en mi bolsillo suena un universo de plata. Claro. Pero cuando ya ponemos varias empresas y empezamos a verlo en equipo, no es que baja la deuda, pero ya no parece tanto dinero como parece cuando lo vemos unitariamente. Claro. Y aquí hay un ejemplo importantísimo. Yo estoy dando este ejemplo desde hace unos días. Los cochabambinos hemos hecho el Cristo de la Concordia a puro pecho y pulmón de los cochabambinos. No ha interactuado ninguna alcaldía más que dar el permiso de construcción ahí. No ha interactuado en su momento la prefectura, ninguna institución del Estado. Ha sido aporte de los cochabambinos. Algunos han dado más, otros han dado menos. Algunos han ido con carretilla a ayudar, y ese ha sido un aporte absolutamente valioso. Pero hemos hecho un Cristo de la Concordia que hoy día nos pone a los cochabambinos en la palestra, no solo de Cochabamba, sino que es un ícono nacional. Cuando tú ves cosas de Bolivia, salen las cholitas, las llamitas, pero sale el Cristo de la Concordia. Entonces, hemos sido capaces los cochabambinos de hacer algo tan majestuoso. ¿Cómo no vamos a ser capaces de dar una solución a nuestro equipo de fútbol? Eso creo que es algo que podemos lograrlo sin demasiado ajetreo. Claro. Ahora, desde su análisis, ¿cuál es el clima actualmente dentro de lo que significa ya el universo de empresarios privados? Sabemos perfectamente que, bueno, está usted y el señor Ángel Campero, pero paralelamente a eso, sin duda alguna, se tienen que sumar otras fuerzas, digamos, empresariales. ¿Cómo lo han recibido? ¿Están bastante entusiasmados? ¿Lo van a hacer? Ya tenemos entre 12 y 15 empresarios que están dispuestos a invertir. Algunos ya están empezando a generar los desembolsos. Ya tenemos cuenta de banco como sociedad anónima y estamos empezando a trabajar eso.
Entonces, en la medida que vayamos recibiendo esos desembolsos, pues vamos a ir avanzando con la estructuración de los pagos. Como te digo, la primera parte es sueldos. No estamos pagando la deuda antigua de los jugadores aún. Estamos primero dándoles garantía en el corriente. En el día a día, ten un sueldo para vivir tranquilo y mentalizarte en tu objetivo, que hoy día es, en el caso del equipo profesional, avanzar y continuar en la liga profesional. Hablemos un poco de este tema que, bueno, mucha gente se pregunta de un poco los márgenes de maniobra que van a tener ambos, bueno, en este caso agrupaciones, por así decirlo. Por un lado, pues esta sociedad anónima, Wilstermann 360, y el directorio. ¿Cuáles son los atributos que va a tener Wilstermann 360 desde el punto de vista administrativo, ya no tanto económico, porque obviamente es un tema que se sabe, pero desde el punto de vista administrativo, ¿hasta dónde llega su margen de maniobra? Bueno, en términos administrativos, financieros, comerciales, tenemos la potestad de decisión. En términos deportivos es un tema exclusivamente del club, pero si queremos que esto funcione, pues tenemos que trabajar en conjunto. En realidad, podemos tener en un ámbito absoluta decisión y en el otro cero decisión, pero tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, en ninguna compañía pasa que todas las decisiones se hacen por unanimidad. Solo en la federación pasa eso, pero después no conozco ni en mi hogar, en ningún lado, que el 100% esté de acuerdo con algo siempre. Entonces, es normal que van a haber discusiones, que de hecho la han habido hasta para firmar el contrato, por eso nos hemos demorado un poco. Pero es saludable, es importante, porque si yo te digo hagamos esto, ya, hay algún error que se está cometiendo. O sea, no puede ser que una idea y otra, todas son perfectas y vamos avanzando. Tiene que haber discusión, análisis. Pero lo más importante, trabajo en equipo, y eso es lo que estamos buscando con el directorio actual. Hemos trabajado en equipo para armar esto de alguna manera, y yo estoy seguro que vamos a poder seguir avanzando así. Claro, como dice ese dicho, ¿no? Cuando estás en una reunión no hables de política, de religión ni de fútbol. En este caso, solo de fútbol. Literalmente se tiene que hablar de fútbol, y obviamente tiene que haber consenso, dadas las circunstancias críticas en las que se encuentra el equipo, ¿no? Sí, 100%. Claro, la diferencia con este tema en relación al dicho es que todos somos el Wilster, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, hay divergencias, hay discusiones, hay análisis, que es súper importante, es saludable, pero hay un objetivo en común y estamos apuntando todos a ellos. Hasta el día de hoy no hemos tenido, digamos, ningún tema tan complejo que nos haya distanciado ni molestado entre todos los directores y el caso de la sociedad anónima. Porque casi que como las cosas están claras. El mayor problema que ha tenido el directorio actual ha sido el primero, y liquidez. Ha llegado a un punto donde han tenido liquidez y eso ha sido insalvable para continuar. Y de ahí derivan muchas cosas. Pero el segundo problema ha sido una debilidad en el manejo administrativo del club, que no es de este directorio, viene desde muchos directorios atrás. Entonces, la unión que estamos haciendo con esta sociedad anónima viene a salvar esos dos problemas. El de liquidez, estamos inyectando dinero, y el de administración, estamos buscando tomar el control administrativo con empresas o empresarios que saben manejar empresas. Entonces, no digo que no la vamos a tarrear, alguna cosa vamos a equivocarnos de seguro, nadie es perfecto, pero sí creo que las buenas prácticas que tenemos en nuestras empresas las vamos a traducir en la sociedad anónima para que el club esté bien manejado. ¿Se ha planteado, quizás un poco estoy pensando así en voz alta, se ha planteado o se está realizando o se realizará de alguna manera una especie de auditoría? Es decir, para saber un poco dónde está realmente o dónde se ha iniciado la falla del asunto, las deudas, etcétera, en este proceso, digamos, un poco de crisis del equipo. La falla per se la tenemos clarísimo. Yo explico esto a la gente porque es importante. Yo soy ex Pricewaterhouse, yo soy auditor. Y yo no conozco un auditor, o no creo conocer un auditor que esté, digamos, capacitado para denunciar a alguien en particular, en este caso con la información que se tiene, y ponerle la firma a una denuncia. Nosotros hemos revisado ya bastante y no hay mucha información. Pero como te digo, todas las acreencias van a pasar por un proceso de auditoría. No es forense, es una auditoría de consistencia de la documentación,
de bancarización, de revisión de que las cosas corresponden y va a seguir adelante. La que tú me mencionas en la vida real es una auditoría forense y la auditoría forense tiene sus complejidades y además su costo. Entonces, claro, no te digo que no la vamos a hacer. En la medida que vayamos viendo indicios que nos permitan avanzar en algo que creamos que tiene frutos, definitivamente, porque ponte a pensar que estamos pagando una deuda que no es nuestra. Por supuesto. Entonces, poner nuestra plata por algo que nosotros no hemos hecho, no es muy lindo, digamos. Lo estamos enfocando de una manera mucho más simpática, que es el futuro del club. Esto es una inversión para que esto salga adelante, pero podemos verlo del lado de que hoy estos tarados están poniendo plata de un hueco que no han abierto. Porque prácticamente es una especie de joint venture, ¿no? Es una inversión a riesgo. O sea, claro, por muy cochabambinos que sean, por muy bilstermanistas que seamos, indudablemente hay un riesgo, ahí hay una fuerte suma que se tiene que poner, ¿no? 100%, y es real, porque hay mucha gente que habla muchas cosas que no corresponden en las redes, y a esa gente hay que decirle, oye, no hay problema, súmate al proyecto. Claro. Si falla, no creo que ellos nos devuelvan la plata. Claro, exacto. Un poco hablando de este tema, y lo digo muy paradójicamente porque creo que los cochabambinos donde mejor se ponen de acuerdo es justamente en el tema de la Bilsterman, es decir, usted ha mencionado este tema de la solidaridad, digamos, pro equipo, pro proyecto, lo que en este caso de Bilsterman, y sin duda alguna, pues la gente va a estar presta. En ese sentido, ¿cuál va a ser un poco la apertura hacia los cochabambinos o las personas que quieran coadyuvar, no solamente desde el punto de vista económico y de inversión, para poder un poco también ser accionistas del equipo? Hay dos etapas, y de hecho mucha gente ya me ha llamado, me he sentado con, creo que la mayoría de los que me han llamado y los que no están en carpeta de sentarse. Vamos a explicar el proyecto y permitir que entren todos. Alguien por ahí decía, no lo dejan entrar a Morejón también se le ha invitado, el que quiera entrar está bienvenido. Digamos, esta es una sumatoria de cochabambinos para aportar. En la analogía del Cristo, yo no conozco a nadie, si hay alguien por ahí, si nos cuenta, que se le haya negado a apoyar. Y en este caso no va a ser distinto. Todos los que quieran apoyar están bienvenidos. Ahora, hay una etapa donde hemos puesto un límite mínimo de ingreso, que es un poco alto, evidentemente, pero es porque no queremos gente que especule. Claro. O sea, digamos, de la visualización que yo he tenido, particularmente de las directivas de fútbol del club, en realidad históricas, siempre veo un grupo de gente que ha puesto la plata y otro grupo de gente que ha manejado mal esa plata. No te quiero decir que han robado, pero probablemente. Entonces, yo solo quiero el lado del que pone la plata. Entonces, al ponerte el límite de 1 millón, te estamos diciendo, oye, si vas a poner 1 millón, no vas a venir a especular. No vas a venir ni a pedir rentabilidad, ni a especular. Es un verdadero apoyo. Y si tienes 1 millón, probablemente te has ganado la lotería o has tenido una herencia, pero lo más seguro es que tienes una empresa que sabes manejar. Bien o mal, con sus cosas buenas o malas. Por lo tanto, buenas prácticas tienes que tener, idea de empresa tienes que tener y visión de largo plazo tienes que tener. Entonces, bienvenido, estamos en el equipo, digamos, en conjunto. Posterior a eso, y cuando hablemos de un complejo deportivo, que es el siguiente paso, en el plan está más o menos en 5 años. Más o menos en 5 años, ojalá lo logremos antes, vamos a hablar de hacer un complejo deportivo. Y ahí, en ese momento, vamos a abrir la sociedad para que la gente pueda aportar un número significativamente menor, pero ya contra un activo que te va a dar un beneficio. Claro. Poder ir al complejo, disfrutar de las canchas, yo no sé, piscina. En beneficios, obviamente. Claro. De tal manera que la gente que ya con un aporte menor se sienta y sea, de hecho, accionista de la sociedad, entienda que hay un beneficio tangible. Hoy, cero beneficio tangible. Hoy día es solo poner. Por supuesto. Entonces, por eso es la diferencia. No es porque querramos apropiarnos del club. Claro, porque indudablemente en este momento pues el equipo está en una situación muy crítica y creo que lo importante de todo es pues salvar, ¿no? Salvar vidas, y en este caso la vida del equipo aviador. Ahora, me voy a proyectar un poco y voy a ser un poco el abogado del diablo, un poco a futuro. ¿Es posible
que a la larga, digamos, ojalá no suceda, se pueda pensar en un grupo de élite, es decir, de tal forma de que, qué sé yo, unos 10 o 15 empresarios en torno, digamos, a Wilstermann 360 pueda crearse una élite que maneja el equipo, porque hay que tomar en cuenta que van a ser 25 años, indudablemente, o más bien el marco jurídico que envuelve todo esto está un poco precautelando esa situación. A ver, ¿cuál es la visión que yo tengo en particular? Que puede haber divergencias, pero en realidad, si hay un grupo de gente que sabe hacer bien las cosas, yo apuesto por ellos y les echo porras. Siempre que yo tenga intereses en la sociedad, digamos, tú inviertes en una empresa, por decirte, la gente que puede en la bolsa de valores, tú entras ahorita y te compras, no sé, acciones de Microsoft, Amazon, Apple, la que tú quieras. Y le echas porras a Bill Gates, a Jeff Bezos. Y eres accionista de Amazon, de Apple, de Microsoft, de la que tú quieras. No tocas pito en la vida real, ¿cierto? Pero eres accionista. En las compañías siempre hay un grupo controlador que está bajo la responsabilidad de manejo de la compañía. Pero ¿qué es lo lindo de una sociedad anónima? No hay manera de que tú hagas que una parte de la sociedad crezca y no la otra. De la misma forma, no puedes hacer que una parte decrezca sin que decrezca la tuya. Por lo tanto, conceptualmente, lo que hagan los que manejen va a hacer que la compañía crezca, porque es su deseo. Y ese crecimiento se baja hasta el accionista más pequeño. Entonces, yo no te voy a decir que va a haber un grupo controlador per se, es lo más probable que suceda, porque así funcionan las sociedades anónimas en el tiempo, en todas las empresas. Hay gente que termina manejando la sociedad, pero los intereses de esa gente son los mismos de la gente que tiene menos acciones, y en la vida real, pues todos ganan, digamos. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la estructura, ¿cómo va a estar estructurada la directiva? Un poco hablando de lo que usted decía, va a existir, qué sé yo, una secretaría de supervisión, por así decirlo, de diálogo, de conflictos o lo que fuera. ¿Cómo está estructurada la directiva? Porque indudablemente pienso que en estas circunstancias, sobre todo en una sociedad donde se tiene que tener clara, digamos, muy bien rayada la cancha, ¿no? De tal forma de que se sepa exactamente las atribuciones, un poco el tema de la administración misma. ¿Cómo está estructurada el directorio? A ver, hemos abierto la empresa de una manera muy fácil, rápida, sencilla, de la forma más fácil que puedes abrir una compañía en Bolivia, porque ponerle algún bemol adicional significaba demorar mucho más tiempo. Y en esa apertura aparece Ángel Campero, Vladimir Campero y Jorge Ferrufino. Somos 3 socios, de los cuales 2 son familiares. Por código de comercio, los familiares no pueden formar parte del directorio, tiene que ser solo uno. Entonces, por respeto, por historia, porque finalmente es una persona que ha aportado indiscutiblemente al club, Ángel ha sido nominado como presidente del directorio. Por un tema operativo, no podíamos poner a Vladimir en el directorio, entonces hemos puesto a Chelo Vergese, a Marcelo Vergese, como vicepresidente, y yo me he puesto de secretario. Porque éramos 3 socios y tenías que tener 3 personas mínimo en el directorio. Pero esa es la parte inicial. Ahora es cuando vienen, estamos entre 12 y 15 empresarios que ya han decidido invertir. Y entonces sobre la cantidad de inversión y todo eso vamos a nominar una cantidad mayor de directores. Y ahí, punto número 1, yo voy a dejar de ser el mayoritario. Hoy día soy el mayoritario, pero de 5,000 pesos. O sea, de verdad es que eso es lo menos relevante. Pasado mañana yo ya no voy a ser el mayoritario, vamos a haber puesto todos de a 1,000,000 y algunos más. Y entonces va a haber alguien que no sé quién será hoy día mismo. La gente está haciendo sus números. Hay una lógica financiera que es importante que entiendan los inversionistas, que está haciendo además que algunos se animen a meter más dinero. Yo hoy día mismo no puedo poner mucho más. No estoy en un límite porque tengo una empresa que tengo que trabajar, pero hay alguna gente que está con posibilidades de poner algo más y lo va a hacer. Y probablemente ellos sean los presidentes, vicepresidentes, y seguirá armando. Este directorio va a estar conformado, según el Código de Comercio, los estatutos de la sociedad, que son una copia del Código de Comercio, por accionistas y por nominación de accionistas. Ahora, va a haber un síndico, porque la sociedad anónima te exige un síndico, que ese síndico sí vamos a pedir que lo nombren o que lo sugieran el directorio del club.
porque ese síndico va a velar porque lo que está haciendo la sociedad anónima responde al contrato. No por código de comercio per se, pero tiene que ver que la compañía se maneja de manera adecuada y tiene responsabilidades y todo en términos legales sobre el tema. Por lo tanto, ese síndico vamos a pedir que lo nombren desde el directorio. Y esa es la manera en la que vamos a estar, digamos, juntos pero no revueltos. Exacto, y uno de los temas fundamentales es que prácticamente de una manera casi implícita va a haber pesos y contrapesos, es decir, controles de una manera subyacente y también de alguna manera legales. Y creo que eso, porque definitivamente pues cada quien tiene que cuidar su inversión, indudablemente. Es decir, más allá, digamos, de jactarse de ser miembros del Ejército de Salvación, etcétera, no se ayuda por algo, digamos, absolutamente humanitario. O sea, hay intereses importantes también ahí y obviamente está bien que sea así, pero este tema, no sé si hay algún antecedente a nivel nacional de esta modalidad. Tengo entendido que sí, pero desde el punto de vista, digamos, de unir fuerzas, ¿no? En el ámbito del empresariado para poder tirar un salvataje a cualquiera fuera la circunstancia, puede ser un equipo de fútbol, una asociación, lo que fuere, es un antecedente interesante a nivel nacional, ¿no? Sí, yo estoy seguro que muchos clubes están mirando lo que estamos haciendo, seguramente entre deseo de y eventualmente veamos si estos ñatos le aciertan, digamos. Claro. Hoy día tienes dos clubes que son sociedades anónimas. Bueno, es SRL1 y otro sea. Sociedad anónima es Always, pero tiene un dueño y, es decir, seguramente tiene estructurado un tema según Código de Comercio, pero en la vida real hay una persona que decide, maneja y hace todo. Y bueno, les está yendo bien. Y Baiza, en realidad Bolívar, que tiene también una persona que ha puesto el dinero y ahí están todos, digamos, supeditados a lo que dice esta persona. He visto que en el caso de Marcelo Claure me da pena porque el tipo pone la plata y todo, a veces la hace muy bien, a veces falla, como todos, y ahí le andan dando palo. Del Bolívar. Sí. Y ahí le andan dando palo, pero en la vida real es su plata, es su riesgo, y definitivamente él está haciendo todo lo que está haciendo pensando que le va a ir bien. Y no siempre va bien, a veces no, y bueno, como empresario, tú sabes que, bueno, toca sacudirse el polvo y seguir adelante, pero digamos, en nuestro caso, la única diferencia es que no hay uno, somos varios. Y además estamos dispuestos a que entren, entre comillas, todos. ¿Esto se puede extender a nivel nacional? Es decir, ¿un empresario de La Paz puede invertir? Sí, claro, americano, europeo. Hay dos instituciones internacionales que están evaluando, no son empresas de apuestas, están evaluando invertir. A ver, si se animan sería una maravilla. Claro, exacto. Ahora, desde el punto de vista de potenciar el equipo, sin duda alguna, pues esto también, el hecho de que se haya conformado Wilstermann 360, un poco como que garantiza la infraestructura, ¿no? Y obviamente también el equipo mismo, a través, no sé, qué sé yo, la contratación de jugadores, un poco levantar la jerarquía, digamos, estructural del equipo, una serie de temas, no sé, me imagino, por ejemplo, en cuanto a infraestructura. Esto, sin duda alguna, también es una garantía para el equipo. Sí, bueno, nada está tan garantizado, pero sí, entre más pechos es más fácil jalar el coche o empujar el coche, como lo quieras ver, de adelante o de atrás. Pero la parte de infraestructura es la más importante. En realidad, ese es el futuro. Hoy, y nos decía esto, no recuerdo, el vicepresidente Edmond Lara nos decía que en la conversación que tenían con Infantino, con la gente de la FIFA que estuvo ahí, él les decía que lo más importante en el fútbol es la infraestructura, en la inauguración que tenían en La Paz. Y es precisamente nuestro plan. Nuestro plan pasa por una infraestructura de nivel internacional, que la vamos a ir haciendo en el tiempo. Y esa infraestructura asociada a divisiones inferiores, desarrollo del potencial de los cochabambinos, que el 93 éramos más de la mitad de la selección boliviana de fútbol, pues estamos seguros que va a tener un rédito positivo en el tiempo, digamos. El problema es que la estructuración que tienen los clubes de fútbol hoy hacen que pasen dos cosas críticas. Digamos, yo pongo $1 millón a Wilstermann y tú pones $100 en el club, no en la sociedad, no, en el club. Tú tienes la misma decisión que yo. Y eso es el principio por el que todo esto se va por un tubo.
Porque en la medida que el que pone 100 pesos tiene la misma decisión que el que pone 1000, me desincentiva a poner 1000. ¿Cuánto vas a poner? 100. Ya, yo también 100. En cambio, en la sociedad anónima, si tú pones más plata, vas a tener más decisión, porque es la lógica. Tú tienes más riesgo, tú eres más interesado que yo que esto funcione. Pero lo bonito es que todos estamos interesados que funcione. Ahora, en esa lógica, el presidente del directorio del club, de cualquier club, tiene un mandato de 4 años, tiene que, porque no quiere, como en el caso de Omar, que me da pena como la gente lo denigra, o sea, ha cometido errores, pero no ha cometido delitos, eso estoy seguro. El tema es, él ha entrado y para la única manera que tú salgas bien parado de una posición así es sacando campeón al equipo. Pero ¿cómo sacas campeón al equipo si no apuestas por un equipo de alta calidad? Y si te llega a fallar, que es lo que nos ha pasado en el partido que hemos perdido con Real Tomayapo, ha sido la fecha en la que marca la segunda debacle de Wilstermann. Porque entró Omar y Yuri, estábamos a punto de desaparecer y llegamos a ser subcampeones. Omar y Yuri eran los ídolos de Cochabamba, eran los salvadores. Avanzan en una decisión que yo personalmente, todos somos generales después de la guerra. Hoy día tú miras y dices, era que no hagas esto. Claro, es fácil. Si ya tengo el periódico del lunes, yo te cuento qué tienes que hacer hoy día, no pasa nada. Pero no había pues el periódico del lunes, nadie sabía lo que iba a pasar. Yo estoy seguro que si ponemos a 100 personas a decir si apostaban por un equipo que garantice no ganar a Real Tomayapo, que era algo que los cochabambinos decíamos, por definición, ese partido está ganado. Ya estabas apuntando a llegar a los niveles más adelante en la Sudamericana. Entonces, han hecho una apuesta arriesgadísima. Sin duda. Pero yo creo que hubiese hecho una apuesta similar. Por ahí con otro técnico, por ahí con otros jugadores, no lo sé. Habría que estar en ese momento, en esos zapatos, pero similar. O sea, yo no te podría decir, no, yo hubiese sido más cauto, yo hubiese ido con un equipo chico. No. Claro. Tú tenías en la cabeza que Tomayapo ya estaba ganado. Y estabas yendo a una Sudamericana a pelear, después de haber estado casi muerto y haber sido subcampeón. Las condiciones estaban dadas para hacer la apuesta y nos ha ido mal. Y esa es la segunda debacle del club en manos digamos, la primera que la toman ya Omar después de Gary Soria, y esta es la segunda debacle. En realidad hay muchas antes desde Grover. Pero la realidad es que la gente tiene que acordarse un poco cómo funciona. Y esa apuesta que hizo Omar fue porque quería salir campeón. Ahora, en una sociedad anónima también puede pasar eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que lo hacemos controlado empresarialmente, y cuando tomemos estas, digamos, apuestas, que seguramente en algún momento vamos a ir tomándolas así, Dios quiera que no nos fallen, pero si nos fallan, bueno, pues fondeas más y sigues. Tu reputación, tu posición es lo de menos. El tema es el largo plazo, que la compañía crezca. Claro, exacto. Ahora, un poco tomando lo que decía usted, a ver, las comparaciones siempre son un poco odiosas, pero en este caso me gustaría hacerlo con el equipo, ya hablando de equipo mismo y toda la estructura que componía el equipo de Wilstermann en la década de los 70, parte de los 80, donde teníamos prácticamente un equipo glorioso, yo diría la época dorada del Wilstermann, donde con menos de lo que se tiene ahora, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de la infraestructura, de contratación de jugadores, se formó yo diría un espectro de estrellas, ¿no? Que realmente hicieron del Wilstermann una de sus épocas doradísimas, que creo que ojalá en algún momento se repita. Y mi pregunta es la siguiente: ¿esto no nos indica un poco que, independientemente del tema económico, más es también de carácter de voluntad, es más de carácter de garra, de poder un poco hacer que el equipo sea uno de los mejores? ¿Cómo se entiende esta situación de ese equipo dorado de los años 70 y ahora, donde indudablemente pues, había jugadores de primera línea? ¿Cómo entendemos esto? Yo creo que hay muchos factores que hay que analizar, y hay mucha agua que ha pasado bajo el puente de esa época hoy. Pero digamos algunos puntos importantes. En mi criterio, puedo estar equivocado. Lo primero es que esa época esos jugadores ganaban nada. Jugaban por amor.
Y por ahí algunos ganaban un poquito más, menos, pero el tema económico no era un problema. El segundo es que no había un Mario Mercado, un Marcelo Claure o un Andrés Costas, Claro. que se robaba a los jugadores. Y yo he criticado mucho desde chico, que me he dado cuenta de este problema, desde Mario Mercado, que ha sido un gran dirigente para el Bolívar, pero no ha sido un gran dirigente para Bolivia. Lo mismo que critico a Marcelo Claure y a Andrés Costas, porque lo que hacen ellos es jalarse no solo un equipo bueno, sino jalarse todos los buenos que puedan y dejar desmembrados el resto de los equipos. Claro. Y el problema, y esto yo, es más, cuando doy clases, hago esta pregunta a mis alumnos, les digo, ¿qué es más fácil, ser el mejor o ser el peor? Y ahí hay divergencia, ¿no? Algunos dicen ser el mejor, ser el peor. Yo les digo, ser el peor es lo más difícil del mundo. Y el mejor ejemplo es la selección boliviana. No hemos salido últimos las últimas 20 eliminatorias. Y salimos penúltimos o antepenúltimos. Está bueno, ya estamos peleando un poco mejor. Pero tampoco es que hemos estado en una gran posición. Exacto. Entonces, en la vida real, si peleamos por ser los peores, todos los años, todas las eliminatorias nos gana alguien. Chile, Perú, siempre hay alguien abajo. Entonces, pelear por ser el peor es muy difícil. Es una lucha, es una lucha voraz y es difícil. Pero pelear por ser el mejor es más fácil, porque además no tiene que ser el mejor en todo, puede ser el mejor en algo. Y el problema es que Bolívar, Always, ahora mismo, están jugando a sacar todos los jugadores, independientemente que Always tenga algunos temas adicionales, están sacando a todos los jugadores de los clubes. Y entonces tienes una gran élite de jugadores muy buenos, o sea, no podemos negar que Bolívar y Always tienen equipos muy buenos, pero van a jugar contra una división que, por decirte, está cuarto nivel o quinto nivel más bajo que esos buenos. Y el problema es que esos buenos no levantan el nivel de los de abajo. Los de abajo bajan el nivel de los buenos. Y la realidad es que tienes una selección boliviana mediocre. Exacto, sí. Y mi pregunta va por ahí, a ver, y con esto que, a ver, una selección como la nuestra, o de alguna manera una selección estructurada en un mundo paralelo a este, ¿no pasa acaso por dos temas importantes? Primero, por la contratación de jugadores extranjeros, por un lado, y por otro lado, ¿cómo es posible pretender que un equipo sea lo más eficientemente posible si es que no se ha cultivado, ¿no? Con divisiones inferiores, con una escuela de fútbol, pero de primer nivel, como existe en el Brasil, por ejemplo, sin ir muy lejos? El Brasil puede tener, se da el lujo de armar 4 o 5 selecciones de fútbol y jóvenes, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que pasa por estos dos temas? Primero, porque realmente se tiene que pensar en una infraestructura desde abajo, donde realmente a los niños de 8 o 9 años se los críe y se los amaestre para que sean buenos futbolistas con todos los estímulos necesarios, etc. Y por otro lado, el hecho de poder hacer posible que una selección pueda pasar de alguna manera por contrataciones de jugadores del exterior. Yo creo que hay dos temas importantes. En las empresas, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tú quieres hacer algo, en la vida real es difícil inventar la rueda, ya está inventada. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, ¿qué es lo que haces? Tú ves en qué país del mundo está la meca de esa, no sé, de lo que sea que tú quieres hacer. Y lo inteligente es ir, ver, entender cómo funciona, cómo lo hacen. Claro. Y traer y copiar. O sea, no estamos para inventar algo nuevo. Uh-huh. Digamos que si tú ves el plan que hemos creado como Bilzerman 360, no hay nada nuevo. No es que somos los gurús del conocimiento deportivo y vamos a inventar la pólvora en Bolivia. No, señor, ya está inventado. Y lo que tú dices es absolutamente cierto. El problema es, tú ves hoy día, muchos partidos del Bilzerman, donde independientemente que hemos tenido penales, expulsiones y cosas raras, hemos perdido 1-0, 2-0, 2-1. Yo salí y decía, qué lindo, el Tigre no le ha podido ganar a la sub-19 del Bilzerman. El Tigre, Bolívar, ningún equipo, digamos, ha podido realmente avasallarnos. Uh-huh. El 7-2 de Always sí, pero en La Paz casi que le han... Faltaba que metan la pelota al arco ellos para que ganen, ¿no? Y bueno, 1-0. Pero no le han podido ganar a la sub-19 del Bilzerman.
Entonces tú dices, oye, pero entonces estos chicos son buenos. Sí, pero hay un problema. Si tú los comparas, digamos, con jugadores de la misma edad, europeos o argentinos o brasileños, tú te das cuenta que estos chicos no han tenido la misma alimentación, la misma educación, el mismo control de salud. Y la disciplina, ¿no? Exacto. O sea, no son verdaderamente profesionales del fútbol, porque no los hemos criado así. Entonces, hoy en Wilstermann tú tienes un grupito de chicos que están cada vez mejor y van a estar cada vez mejor, pero los estás forzando, no los has criado, digamos. No, están en un momentum que Dios mediante les va a dar brillo a su carrera, pero es forzada, es absolutamente forzada. Lo lindo, lo ideal sería que estos chicos vengan desde abajo con un desarrollo mucho más completo. Claro, además que existan piezas de recambio, ¿no? Porque ese es el gran problema. Es decir, parece que nos hemos estancado en una selección boliviana que clasificó al Mundial en los 80, 90 y obviamente ahí nos hemos quedado porque indudablemente no hay piezas de recambio donde se pueda, digamos, poner... Yo te digo con absoluta claridad, los jugadores que han estado en la selección boliviana en 93 cochabambinos son Enrique Happ. Hoy no hay Enrique Happ. Correcto. Hoy no hay Enrique Happ. Es una pena que hayamos perdido ese baluarte y ese semillero de futbolistas cochabambinos. Y nada, Wilstermann tiene que ocupar ese lugar. La idea es que Wilstermann 360 desarrolle cual Enrique Happ con las técnicas actuales, con las cosas que hoy día se hacen en Barcelona, en Argentina, en Brasil. Claro, y bueno, pero ojo, eso empieza ahora. Estamos empezando la semilla para armar y pues dará sus frutos de aquí a 5 o más años. Exacto. Bueno, para finalizar siempre lo he dicho, y esto es un poco a título personal, es decir, ¿en quiénes podemos confiar? Es decir, esto lo digo a nivel nacional. ¿En quiénes podemos confiar los bolivianos un poco para salir del atolladero? Es justamente en la inversión. ¿Y quiénes manejan la inversión? Los empresarios. Es decir, el empresariado genera riqueza, no el gobierno. Eso es una equivocación absolutamente diametral, ¿no? El Estado jamás ha generado riqueza. Los que generan riqueza son los que invierten, los que arriesgan sus capitales en pro de algo, y creo que esta circunstancia es un ejemplo claro de lo que podría suceder más adelante, ¿no? Es una administración que va a durar 25 años, que sin duda alguna existirá una serie de claroscuros, pero en el fondo de las cosas hay lo más importante, es la platita, ¿no? Hay que poner platita ahí para que marche mejor las cosas. En ese sentido creo que pues todos los cochabambinos están esperanzados en el Wilstermann, y finalmente decirles si tiene algo más para acotar, por favor. Adelante. Bueno, nada, gracias por el compás de espera, gracias por el soporte y gracias por el apoyo. No nos queda nada más que hacer que trabajar e ir demostrando día a día de que esto va a ir cambiando, pero tengan claridad meridiana de que lo que se ha arruinado en muchos años no se va a arreglar en pocas semanas. Exacto. Nos va a tomar un tiempo, vamos a hacerlo muy duro. Yo tenía una apuesta hermosa con José Isa. A José Isa le he dicho más o menos lo mismo que te decía a ti, y le decía, esto en 5 años vamos a por ahí estar sacando por ahí nuestro primer jugador. Y José Isa me decía, lo vas a hacer en 2 años. Y te apuesto que lo vas a hacer en 2 años. Y le he dicho, bueno, José, le acepto la apuesta. Tenemos una apuesta. 2 años, estamos hablando del 2027. Pero le he dicho algo importante. Le prometo que voy a trabajar muy duro para perder esta apuesta. Porque si lo hacemos en 2 años, yo estoy feliz. Claro, exacto. Y obviamente creo que ese es el reto, ¿no? de todos. En todo caso, pues Jorge Ferrufino, gerente de Praxis y uno de los principales accionistas de yo diría de esta, yo no sé si nueva modalidad, pero creo que una modalidad bastante innovadora, bastante interesante, el poder haber creado una agrupación, en este caso pues inversores del empresariado privado que apuesten por Wilstermann 360 Sociedad Anónima. Creo que se vislumbra un futuro importante sobre todas las cosas tratándose de fútbol, porque en definitiva pues el fútbol siempre
juega entre la vida y la muerte, ¿no? Es decir, pasiones y asesinatos prácticamente. Uno puede despotricar en contra del Wilstermann y al día siguiente o a horas puede llevarlo a la gloria. Así es el fútbol. Hay cosas que lamentablemente no son lógicas en el fútbol y creo que el Wilstermann tiene una gran oportunidad para poder levantar vuelo. Jorge, muchísimas gracias por estar en este gracias podcast. A ustedes. Sin duda alguna estaremos dialogando también en otra oportunidad. Cuando gusten, gracias. Un saludo a todos los que estén viendo el podcast. En todo caso, también a ustedes muchísimas gracias por estar todos los domingos con un nuevo capítulo. En este caso hemos querido hablar del Wilstermann porque sin duda alguna es el reflejo de los cochabambinos, una trayectoria histórica importantísima y creo que todos están prestos para poder coadyuvar, ayudar para que el equipo aviador esté en mejores condiciones. Sin duda alguna, el reto es importantísimo y una vez más lo reitero, creo que los empresarios privados, en este caso los que ponen la platita, están apostando por algo importante. Y felicidades, espero que sea enhorabuena y claro, indudablemente, más tarde que temprano tendremos la posibilidad de ver a un Wilstermann ya rebosante y en una situación no solamente económica, sino también estructural bastante positiva. Como siempre, muchísimas gracias. Si le gusta este contenido, por favor, dele like, suscríbase, comparta, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en Facebook y en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Un gran abrazo y nos vemos el próximo episodio.